Ahora sí ya, ¿cierto? Pasando al despacho a dictar sentencia dentro del presente proceso así, juzgado laboral de Circuito Zipaquirá, proceso ordinario de única instancia donde actúa como demandante. Querillo Ana Castrillón Jaramillo contra Asistencia BIG SAS, bajo radicado 2589931050001, 2019 00278 raya 00. Previo a los siguientes antecedentes. La señora Castrillón, Kelly Joana Castrillón, demanda a Asistencia BIG SAS, indicando que prestó servicios desde el 22 de marzo del año 2018, que fue bajo la modalidad de un contrato a término fijo, por lo que solicita se le pague indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo, vacaciones y sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro del presente trámite, la parte demandada fue notificada y procedió a dar contestación a la demanda. Se opuso a las súplicas de la demanda indicando que no fue un solo contrato, sino fueron dos contratos, uno a término fijo y otro a término indefinido. Indica que como excepción para oponerse a las pretensiones, el cobro de lo no debido, enriquecimiento ilícito, indica que se le pagaron las sumas pretendidas, que se le pagó los acreditos laborales a la aquí demandante y que fue desvinculada por justa causa. Dentro del correspondiente trámite, este despacho adelantó el trámite de artículo 72. Los presupuestos procesales se encuentran cumplidos dentro del presente asunto. No se evidencia motivo alguno causal de nulidad que invalide lo actuado. Por lo tanto, puede continuarse con la actuación formulando el siguiente problema jurídico. Tiene derecho la demandante a que se le reconozcan y paguen las sumas pedidas en su demanda. Al respecto, pasa entonces el despacho a considerar lo siguiente. Es claro que entre la parte demandante y la parte demandada existe un contrato de trabajo. El debate de este proceso El debate se suscribe en el presente caso a determinar cuál fue la modalidad contractual. Por un lado, se tiene acá que se suscribió un contrato a término fijo de 1 año, así está indicado, con fecha de terminación del 27 de enero del año 2019. Aunque la parte demandada en su interrogatorio en su contestación de la demanda afirma que hubo dos contratos, uno que después a término fijo y posteriormente fue verbal. Lo cierto es que para este estrado judicial, las simples modificaciones de un cargo o de unas funciones no tienen por finalidad modificar, o sea, simplemente no modifican o no hace que nazcan a la vía jurídica un nuevo contrato de trabajo. Aquí es claro que solamente existió un contrato de trabajo que fue a término fijo, con fecha de inicio del 22 de marzo del año 2018 y fecha de terminación del 27 de enero del año 2019. La razón es la siguiente. Es claro que las simples modificaciones de unas funciones no tienen el alcance de hacer por sí mismo un nuevo contrato de trabajo y no está demostrado efectivamente acá que se hubiese, por parte de la sociedad demandada, que se hubiesen acordado nuevas condiciones más allá de las modificación de las funciones que se le dieron a la acá demandante, tal como ella lo indicó en su interrogatorio de parte. Cuando manifestó en el interrogatorio de parte que se le habían modificado unas funciones y que además indicó que siempre su salario había sido el salario mínimo, en razón a que ese era el salario pactado y que simplemente el incremento que se dice que se dio procedió al pago de horas extras, de donde concluye el despacho, que las horas extras que estarían también remuneradas. Debe entonces el despacho hacer mención a que solamente está aprobada la existencia de un único contrato y aunque obra una liquidación acá de prestaciones sociales que se dio el 27 de agosto del año 2018, también debe decirse
que la señora Kelly Joana Castellón dijo haber recibido su liquidación final solamente hasta el mes de febrero del año 2019, de donde se concluye por lo demás que efectivamente hubo una sola liquidación y efectivamente un solo pago y hubo un solo contrato. Esto lleva necesariamente a concluir que el análisis que debe hacerse en torno a la terminación y finalización del contrato de trabajo debe hacerse a la luz del contrato a término fijo que fue el suscrito por las partes. El despacho debe indicar que de acuerdo con lo que no se profiere condena en cuanto a creencias laborales frente a la demandante, que se la adeudan a la demandante, pues ella en su interrogatorio de parte fue enfática y confesó haber recibido el pago de su liquidación de prestaciones sociales, así como el pago de sus vacaciones. En consecuencia, no hay saldos pendientes por reconocer o probados acá respecto de la señora Kelly Joana Castellón Jaramillo. Ahora, en lo que tiene que ver con la desvinculación de sin justa causa, claro es que la parte demandada no prueba la justa causa de la desvinculación del aquí demandante. Existe una carta de despido con una serie de hechos que están ahí o se le pusieron de presentes, pero no están cumplidos acá, o sea, no están probados dentro del presente proceso y era el deber o la carga probatoria de la parte demandada, asistencia B y CESAS, proceder a probar de manera puntual los hechos frente a los cuales había sido desvinculada la parte, acá la parte demandante de su trabajo. Además, no solamente eso, existe una serie de hechos en esa carta de desvinculación que no se comparecen con la inmediatez que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en la medida en que se relatan una serie de faltas que efectivamente frente a las cuales no existiría inmediatez frente al despido. Por supuesto que no puede equipararse un proceso disciplinario a la facultad que tiene el empleador de dar por terminada sin justa causa el contrato de trabajo, en la medida en que ya la Corte ha sido clara en que no es lo mismo la facultad disciplinaria del empleador a la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa. En todo caso, para este estrado judicial es claro que la parte demandada no logró acreditar la justa causa que se indilga frente a la parte actora para que fuese desvinculada, razón por la cual este despacho accederá a la indemnización por terminación del contrato de trabajo, pero no en los términos como se pide en la demanda, sino de la siguiente manera. Claro es que el contrato de trabajo estaba pactado entre el 22 de marzo del año 2018 hasta el 27 de enero del año 2019. La parte demandante confesó en su interrogatorio de parte que su último día de trabajo fue el 22 de enero del año 2019. ¿Qué quiere ello decir? Que solamente restaban 2 días para la ejecución del contrato de trabajo. No puede decirse acá que hubo una prórroga del contrato de trabajo porque no hubo un preaviso como se sostuvo por parte de la abogada de la parte demandante. Durante todo el debate probatorio se sostuvo por parte de la apoderada del demandante y en sus alegaciones que no había habido un preaviso. Lo que ocurre acá es que el contrato no se prorrogó, simplemente terminó sin justa causa 2 días antes de su vencimiento. Entonces, quiere ello decir que no hay prórroga del contrato como se pretende y por tanto la indemnización simplemente tiene que corresponder al tiempo que faltare para la ejecución del contrato de trabajo. Esto es 2 días de trabajo. Nótese cómo esto con fundamento en los artículos 46 del Código Sustantivo del Trabajo que nos indica que el contrato debe constar por escrito. En este caso no estamos hablando de que se hubiese prorrogado. Tan es así que la demandante confesó que había terminado su contrato y el último día de su trabajo había sido el 25 de enero del año 2019. Si el contrato de trabajo estaba pactado hasta el 27 de enero del año 2019, forzoso es de concluir que dándole el despacho el alcance
a que era un contrato de trabajo a término fijo, el que regía entre las partes. La indemnización no puede ser otra que en los términos del artículo 64, 2 días de salario, que es lo que corresponde al tiempo que faltase para ejecutar el contrato de trabajo. Habida cuenta, el despacho proferirá entonces una condena sobre ese 2 días de salario que corresponden a la indemnización en la medida en que los demás monumentos laborales se encuentran totalmente satisfechos, así como lo dijo ella, la demandante en su interrogatorio de parte, haber recibido los pagos de liquidación final de prestaciones sociales y haber incluso recibido pagos para compensar el tema de sus horas extras, tal como lo indicó ella en su interrogatorio de parte. Así las cosas, es claro que los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo se indica lo siguiente: en todo caso, en todo contrato de trabajo envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de la pactada con indemnización de perjuicios a la parte responsable. Esa indemnización comprende el lucro cesante del daño emergente en caso de terminación negativa del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador, y si éste hace lugar a la terminación del contrato de trabajo, se pagará así. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, en el caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Entonces, teniendo en cuenta esa situación y había cuenta que la aquí demandante tenía un salario de 1.161.789 pesos, forzosos de concluir que el valor de la condena será por 580.894 pesos. Así las cosas, es claro que las demás pretensiones no están llamadas a prosperar. En cuanto a las dotaciones, no se evidencia eh, que se discutieron dentro del juicio, no se evidencia acá ningún perjuicio en relación con esa circunstancia y eso no deviene en sanción moratoria en los términos del artículo 65, razón por la cual esa será la única condena. Así las cosas, este despacho, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar que entre Kelly Joana Castrillón Jaramillo y Asistencia B. IGESAS existió un contrato de trabajo a término fijo que terminó sin justa causa. Condenar a la sociedad demandada Asistencia B y SAS a reconocer y pagar el valor de 580.894 pesos por concepto de indemnización por terminación del contrato del contrato de trabajo. Se le condena también a la sociedad demandada en costes de agencias en derecho, agencias que se fijan en 200.000 pesos en favor de la parte demandante, más las costas que deberán liquidarse por secretaría, y se le absuelve a la sociedad demandada de las restantes súplicas de esta demanda. Las partes quedan notificadas en estrados. En consecuencia, termina la presente diligencia. Listo, ya podemos dejar de grabar, Adri. ¿Listo? Gracias, doctora, muy amable. Listo. Una feliz tarde. Bueno, Adriana, les manda, ¿cómo es que les manda ahí el audio después? Adri, para suspender la grabación, porfa.